soy Carlos Gómez, y si alguien me hubiera dicho que un trabajo de guardia de seguridad podría ser tan aterrador, nunca les habría creído. Siempre pensé que mi trabajo consistiría en hacer rondas nocturnas, revisar cámaras y asegurarme de que nadie intentara robar en las instalaciones. Lo que nunca imaginé es que terminaría enfrentándome a algo que no podía explicar. Empecé en esta empresa de seguridad hace unos 5 años. Nunca había tenido problemas antes, de hecho, era bastante tranquilo. La mayoría de las veces, las noches pasaban sin incidentes. Pero todo cambió cuando me asignaron al turno de noche en el viejo edificio de oficinas en la calle 15. Un lugar que tenía más historia de la que cualquier otro sitio en el que hubiera trabajado antes. El edificio era enorme, con 5 plantas y un sótano que parecía salido de una película de terror. Las paredes estaban cubiertas de grafitis antiguos y el techo tenía manchas de humedad que parecían ojos vigilantes. Desde el primer momento, algo en ese lugar me hizo sentir incómodo, pero necesitaba el trabajo, así que me tragué mis miedos y seguí adelante. La primera noche fue bastante tranquila, o al menos eso creí. Me dieron un tour rápido del lugar y me enseñaron la sala de control, donde podía ver las cámaras de seguridad. Me dijeron que las puertas del edificio se cerraban automáticamente a las 8 de la tarde y no se volvían a abrir hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Solo había una entrada y una salida, así que no había mucho de qué preocuparse. Pasé la primera parte de la noche caminando por los pasillos, familiarizándome con el lugar. No me gustaba mucho el sótano, había algo en la oscuridad y el silencio de ese lugar que me hacía sentir observado. Decidí dejarlo para el final de mi ronda. Cerca de la medianoche, me instalé en la sala de control y empecé a revisar las cámaras. Todo parecía normal hasta que vi algo extraño en la cámara del sótano. Una figura oscura cruzó la pantalla rápidamente, tan rápido que pensé que había sido mi imaginación. Volví a revisar la grabación, pero no vi nada. Decidí no pensar mucho en ello y continué con mi ronda. La segunda noche fue cuando las cosas empezaron a ponerse realmente extrañas. Comencé mi turno como siempre, revisando las cámaras y haciendo mi ronda. Todo estaba tranquilo hasta que llegué al sótano. Sentí un escalofrío en la espalda, como si alguien estuviera mirándome. Encendí la linterna y revisé cada rincón, pero no encontré nada. Cuando volví a la sala de control, noté que una de las cámaras del sótano estaba apagada. Pensé que podría ser un fallo técnico, así que fui a revisar. Cuando llegué, vi que el cable de la cámara había sido arrancado de la pared. No había nadie más en el edificio, así que no podía explicarme cómo había pasado eso. Empecé a sentirme realmente incómodo. Llamé a mi supervisor para informarle del incidente, pero me dijo que probablemente era solo un problema técnico y que lo revisaría en la mañana. No me quedó más remedio que continuar con mi turno. La tercera noche fue la peor de todas. Llegué al edificio con una sensación de pesadez en el pecho. Algo en ese lugar estaba terriblemente mal. Comencé mi ronda como de costumbre, revisando cada piso y asegurándome de que todo estuviera en orden. Al llegar al sótano, sentí el mismo escalofrío que las noches anteriores. Decidí enfrentar mis miedos y bajé las escaleras. El sótano estaba oscuro y silencioso, y cada paso que daba resonaba en las paredes de concreto. De repente, escuché un susurro. Me detuve y agucé el oído, tratando de localizar el sonido. Parecía venir del fondo del pasillo. Avancé con cautela, la linterna temblando en mi mano. Cuando llegué al final del pasillo, vi una puerta entreabierta. La empujé lentamente y lo que vi me dejó sin aliento. En el centro de la habitación había un círculo de velas encendidas y símbolos extraños dibujados en el suelo. En el centro del círculo, había una figura encorvada, susurrando en un idioma que no podía entender. Me quedé paralizado por el miedo. De repente, la figura se giró y me miró con ojos vacíos y brillantes. Sentí que mi corazón se detenía. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia las escaleras, subiendo de 2 en 2, y me atrincheré en la sala de control. Las siguientes noches no mejoraron. Empecé a notar sombras moviéndose por los pasillos y susurros en la oscuridad. Cada vez que bajaba al sótano, sentía esa presencia oscura observándome. Decidí no mencionar nada a mis compañeros, no quería que pensaran que me estaba volviendo loco. Una noche, mientras revisaba las cámaras, vi algo que me heló la sangre.
En la cámara del sótano, la figura oscura apareció de nuevo, pero esta vez no estaba sola. Había otras figuras, todas encorvadas y susurrando. Parecían realizar algún tipo de ritual. Intenté grabar la escena, pero la cámara se apagó repentinamente. Empecé a temer por mi vida. Sabía que tenía que hacer algo, pero no sabía qué. Decidí investigar más sobre el edificio y su historia, con la esperanza de encontrar alguna explicación para lo que estaba ocurriendo. Pasé los días siguientes investigando. Descubrí que el edificio había sido un hospital psiquiátrico a principios del siglo XX. Había cerrado en la década de 1970 después de varios incidentes inexplicables y misteriosas desapariciones de pacientes y personal. A medida que profundizaba en la historia, encontré relatos de experimentos inhumanos y prácticas oscuras realizadas en el sótano del edificio. Una noche, mientras revisaba viejos archivos en la biblioteca local, encontré un artículo que mencionaba la existencia de una sociedad secreta que supuestamente operaba dentro del hospital. Esta sociedad estaba obsesionada con la comunicación con el más allá y la realización de rituales oscuros. Esto explicaba los símbolos y los rituales que había visto en el sótano. Con el conocimiento que había adquirido, me enfrentaba a una decisión: debía abandonar el trabajo y dejar atrás este misterio, o enfrentar lo desconocido y descubrir la verdad. Mi curiosidad pudo más que mi miedo, y decidí continuar. Volví al edificio una noche con una determinación renovada. Sabía que tenía que documentar lo que estaba ocurriendo, así que llevé una cámara de vídeo conmigo. Empecé mi ronda, asegurándome de grabar cada rincón del edificio. Cuando llegué al sótano, sentí nuevamente esa presencia oscura. Bajé las escaleras con cautela, sosteniendo la cámara frente a mí. De repente, las luces parpadearon y se apagaron, dejándome en completa oscuridad. Mi linterna también dejó de funcionar. Sentí un pánico abrumador, pero traté de mantener la calma. Escuché los susurros nuevamente, más fuertes que antes. Grabé en la oscuridad, esperando captar algo con la cámara. Mientras avanzaba por el sótano, vi las velas encendidas nuevamente, formando el mismo círculo de símbolos. Las figuras encorvadas estaban allí, realizando su ritual. Sentí un frío glacial recorrer mi cuerpo. Traté de acercarme sin hacer ruido, pero el crujido de mis botas en el suelo reveló mi presencia. Las figuras se giraron hacia mí simultáneamente, sus ojos brillando en la oscuridad. Empezaron a moverse hacia mí, susurrando en ese lenguaje ininteligible. Retrocedí, intentando mantener la cámara enfocada en ellos. Mi corazón latía con fuerza, y el miedo me paralizaba. De repente, una de las figuras se lanzó hacia mí. Sentí un dolor agudo en el pecho, como si algo invisible me hubiera golpeado. Caí al suelo, soltando la cámara. Todo se volvió borroso y perdí el conocimiento. Desperté en la sala de control, sin recordar cómo había llegado allí. La cámara estaba a mi lado, con la batería agotada. Miré alrededor, tratando de entender lo que había pasado. Me sentía débil y confundido, pero sabía que tenía que revisar la grabación. Conecté la cámara a la computadora y empecé a ver el vídeo. Las imágenes eran borrosas, pero podía ver las figuras y el ritual claramente. Mi encuentro con ellos también estaba grabado. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo al ver cómo caía al suelo y perdía el conocimiento.